Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo módulo de teoría de la computabilidad. En este caso el módulo número 13, donde vamos a dar introducción a un cambio del ángulo de la información en los programas de noticieros usualmente, dejando por un lado de momento las máquinas autómatas a pila y máquinas de Turing, para pasar a un abordaje en el cual vamos a utilizar un concepto que hemos aprendido mucho antes, ¿sí? Que traemos de las matemáticas, que hemos comenzado a aprender desde la escuela primaria, referido a la noción de función y su aplicabilidad para poder conceptualizar la idea de obtención, ¿sí?, de resultados a través de procedimientos efectivos, ¿sí?, o algoritmos, en un sentido más técnico. Bueno, la noción de función recursiva primitiva, que es la que vamos a presentar en este módulo, tiene su origen en una teoría desarrollada por Kurt Gödel y Stephen Klein, ¿sí? Como conocemos, Kurt Gödel fue el famoso autor del teorema de la incompletitud, ¿sí?, que nos planteaba que toda teoría que tuviera una complejidad similar a la aritmética, ¿sí?, o superior, iba a tener el inconveniente de estar limitada por tener resultados que iban a ser contradictorios, o bien iba a haber verdades que no iban a poder ser demostradas. Las funciones recursivas primitivas me dan una propuesta práctica al concepto de computabilidad efectiva y me van a resultar como una herramienta útil para capturar la definición de funciones computables, teniendo en particular una ventaja, que es el de ser manipulables matemáticamente de forma sencilla, ¿sí? Conocemos los fundamentos de las funciones, como dijimos antes, desde la escuela primaria. Cuando veamos más adelante un teorema de equivalencia, ¿sí?, referido a las máquinas de Turing, vamos a ver que en definitiva las funciones Turing computables y las funciones recursivas parciales, que son una extensión de las funciones recursivas primitivas, van a darnos una alternativa a las máquinas de Turing. Es decir, vamos a poder trabajar con un abordaje de tipo funcional al concepto de computabilidad. Pero bueno, más concretamente, vamos a ir entonces a por qué nos interesa la noción de funciones. La teoría de funciones, es sabido, tiene una larga historia dentro de las matemáticas. Todos nosotros hemos realizado algún curso en algún momento de análisis matemático, dentro del cual se plantean, sí, conceptos importantes en el caso de funciones discretas, funciones monótonas, nociones como la de derivada, límite e integral de una función, hecho asociado al punto de que la teoría de funciones, comenzando ya desde el siglo XVII, ¿sí?, ha tenido una evolución muy larga a lo largo de la historia de la matemática. Entonces, en particular en el tema que nos concierne, que es cómo capturar o cómo referenciar la noción de función en relación a los algoritmos, podemos pensar que el dominio de una función yo lo puedo asociar siempre al concepto de conjunto de datos de entrada de un algoritmo, mientras que la imagen se va a corresponder con los datos de salida. Ahora, ¿cuál será la forma más sencilla de construir funciones? Nos podemos plantear esa pregunta como una pregunta razonable, ¿sí? De manera similar al caso de las máquinas de Turing, donde analizamos la manera más simple de definir un autómata que fuera capaz de expresar conceptualmente todos los algoritmos a partir de la tesis de Turing-Church, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo puedo armar yo funciones de manera tal que pueda construir, usando un cierto conjunto de primitivas, el resto de las funciones discretas, ¿sí? Nos vamos a concentrar en particular en un conjunto discreto de valores, ¿sí?, básicamente por el hecho de que, bueno, los números reales, como ya hemos discutido en alguna oportunidad, no podemos representarlos directamente utilizando un conjunto finito, como es el caso de la memoria de la computadora, porque, bueno, el conjunto de los números reales es un conjunto denso, ¿sí?, y lo único que logramos a través de la memoria de la computadora es una aproximación a un real cualquiera, una aproximación que podemos ajustar, ¿sí?, o calibrar con tantos decimales como querramos. Volviendo entonces al problema original, yo tengo el desafío de cómo representar funciones, y dentro de esa pregunta yo lo que puedo plantear es que lo que busco hacer es establecer una función que mapee un dominio en una imagen. Ahora yo tengo que pensar en representar todas las funciones posibles, con todos los dominios posibles y todas las imágenes posibles, lo que me supone de por sí un gran desafío. Una manera de hacerlo es entonces mapear los elementos del dominio, ¿sí?, en la imagen, de forma que sea fácilmente manejable y comprensible. Para esto, un elemento que acuda en nuestra ayuda es el concepto de número natural, ¿sí? Vamos a ver por qué, y esto nos retrotrae un poco a conceptos que ya hemos visto en resolución de problemas y algoritmos en las primeras materias de la carrera de computación. Vamos a reflexionar un momento sobre los tipos de datos con los que nos manejamos, ¿sí?, y qué tipo de cosas queremos representar. Cuando trabajamos en un lenguaje de programación, como puede ser el lenguaje Pascal,
Hablamos de caracteres, hablamos de booleanos, enteros, reales, y hemos visto, ¿sí?, que los caracteres pueden representarse a través del denominado código ASCII, que se transforma en definitiva en una tira de ceros y unos, ¿sí?, a través de un byte. 8 ceros y unos me representan un carácter. Los valores booleanos básicamente se corresponden con el 1 y el 0, ¿sí?, con dos valores también que pueden entenderse como binarios. Los enteros se representan a través de 16 bits típicamente, ¿sí?, para representar el tipo integer que trae Pascal por defecto. Puedo utilizar 16 unos y ceros. Y los números reales, ¿sí?, ya son consideraciones adicionales que se estudian más adelante en las carreras de computación, pueden codificarse en su parte entera y su parte decimal, ¿sí?, a partir del uso de 4 bytes, ¿sí?, o 32 bits. En definitiva, todo este análisis que hacemos acá es para mostrar que todo termina siendo reducible a una secuencia de ceros y unos, ¿sí?, que en definitiva se transforma en un número natural. Vamos a hablar un poquitito de Kurt Gödel, que como mencionamos anteriormente, fue un matemático particularmente famoso por sus teoremas de incompletitud. En 1931, ¿sí?, publicó un trabajo denominado Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, ¿sí?, de sistemas emparentados con principia matemática sobre sentencias que eran indecidibles, ¿sí?, y demostró resultados fundamentales, probando el resultado que ya conocimos y que mostramos anteriormente. Este resultado fue un hito en las matemáticas del siglo XX y de alguna manera dio pie a que distintos matemáticos y distintas personas trataran de encontrar cómo dar solución al problema de la computabilidad a través de procedimientos efectivos, ¿sí?, o capturar esa noción que Turing nos había formalizado a través de su máquina. Vamos entonces a plantear cómo es la definición de una función recursiva primitiva, un tipo particular de función matemática. Ahora bien, ¿qué es una función recursiva primitiva? Una función tal que va a tomar en su dominio una n-upla de números naturales, ¿sí?, mayor o igual a 0, y me va a devolver como imagen un número natural cualquiera. Para armar una función recursiva primitiva voy a recurrir a dos reglas, ¿sí?, de construcción. Voy a poder utilizar funciones iniciales, ¿sí?, que me van a constituir un kit, un conjunto de elementos a partir de los cuales yo voy a arrancar mi proceso de construcción de funciones, y reglas de construcción que van a ser simplemente dos: la composición de funciones y la recursión primitiva. Como vamos a ver, respetando estas reglas de juego, uso de funciones iniciales y reglas de construcción, ¿sí?, de composición y recursión primitiva, vamos a armar el conjunto de todas las funciones recursivas primitivas posibles. Se pueden definir funciones recursivas primitivas sobre números naturales y sobre cadenas de caracteres, si uno quisiera, ¿sí?, generalizarlo. En este curso nos vamos a restringir a los números naturales por una cuestión de tiempo y vamos a dejar la generalización como un tema de interés general, ¿sí?, que aquel que tenga motivación al respecto, bueno, puede leer o consultar durante el curso. Entonces, la definición de función recursiva primitiva sobre los números naturales la planteamos de la forma siguiente. ¿Una función va a ser recursiva primitiva sobre el conjunto de los números naturales? Sí. Por un lado, es alguna de estas funciones base o iniciales. ¿Cuáles son las funciones base? La función 0, tal que dado un conjunto, una n-upla, perdón, de n naturales me devuelve siempre 0, ¿sí?, es decir, que el formato que tengo es el functor 0 aplicado a una n-upla de naturales, ¿sí?, devolviendo 0 para cualquier n-upla que yo considere. La función sucesor, tal que dado un cierto natural me devuelve el sucesor a ese número natural. Y la función de proyección o identidad generalizada, denotada con la letra mayúscula pi, utilizando un subíndice que me indica cuál es la componente que yo estoy seleccionando y un superíndice que me indica el tamaño de la n-upla que estoy considerando. Podemos pensar que la idea de identidad generalizada es similar a decir, yo tengo un arreglo de n elementos y lo que quiero escoger es la componente iésima de dicho arreglo. Como vemos acá, lo que tenemos entonces es una n-upla de la cual seleccionamos la componente x sub i. Ahora bien, estas funciones por sí solas, ¿sí?, que constituyen en ciertos casos familias de funciones, hay varias funciones que tienen igual formato, ¿sí?, distintas versiones de 0, distintas versiones de identidad generalizada, pueden usarse, ¿sí?, como funciones base y van a ser funciones recursivas primitivas.
pero también van a ser funciones recursivas primitivas, aquellas que yo pueda obtener a partir de funciones iniciales, ¿sí? O de otras funciones recursivas primitivas que yo tengo, utilizando los constructores de composición y recursión primitiva. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta también que lo que estamos haciendo en nuestra consideración es representar en el conjunto NAT de números naturales los números naturales incluyendo el valor 0. Entonces, vamos a hacer una representación gráfica de a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? La función 0, entonces, me está mapeando una n-upla cualquiera, ¿sí? en el número 0, siempre me devuelve ese valor. La función sucesor me permite, de alguna manera, caminar sobre la secuencia de números naturales, iniciando esa caminata en el número 0. De forma tal que si yo a sucesor le pregunto quién es el sucesor de 0, la función sucesor me responde 1. Si le pregunto quién es el sucesor de 1, la función sucesor me responde 2, y va a estar definida para todos los naturales, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, el 0. O sea que la función sucesor básicamente va de naturales en naturales y me devuelve el número siguiente a un número natural cualquiera. La identidad generalizada, como dijimos antes, es una función de selección, ¿sí? Dentro de una n-upla arbitraria. Yo tengo entonces entre paréntesis una n-upla, n valores diferentes, y quiero escoger un cierto valor iésimo dentro de esa n-upla, puedo utilizar la función proyección de n sub i, indicando con eso que si tengo un arreglo, ¿sí? O una n-upla x1, x2, xn, la función proyección de n con respecto a i me va a devolver la componente x sub i. Ahora bien, a todo esto se va a añadir, en particular, como dijimos antes, la posibilidad de utilizar dos constructores asociados a funciones recursivas primitivas. Uno de ellos es el constructor de composición. Este constructor ya lo conocemos, ¿sí? de las matemáticas, lo hemos utilizado anteriormente, pero lo que vamos a presentar de forma intuitiva, lo que vamos a hacer acá es presentar una caracterización formal, ¿sí? Un poco más rigurosa. Imaginemos que yo tengo una función total, ¿sí? Recordemos que una función total es aquella que está definida para todo el dominio, una función total h que toma m elementos, ¿sí? Y me devuelve un número natural. Con n mayúscula acá representamos el conjunto de los naturales. E imaginemos también que tengo una familia de funciones g sub i, esto es, g sub 0, g sub 1, hasta g sub m, tal que cada una de ellas toma un input correspondiente a n números naturales. Entonces, a partir de la función h y la familia de funciones g, yo puedo armar una nueva función f, que es la que estoy estableciendo acá en violeta, utilizando la composición de h y de g sub 1, g sub 2, g sub m, ¿sí? Si lo que hago es establecer que f para x1, x2, xn va a ser igual a h, tomando como input g1 con esta n-upla, g2 con esa misma n-upla, gm con la misma n-upla. En definitiva, lo que estoy haciendo es componiendo la función h con las funciones g1, g2, gm aplicadas a la n-upla x1, x2, xn. ¿Sí? Perdón, aquí hay un pequeño detalle, si hay un 0, ¿sí? En realidad, como se puede ver acá, lo que debería aparecer es un 1. ¿Sí? El valor de i que estamos tomando oscila entre 1 y m. Si yo logro capturar a la función f respetando este patrón de definición, voy a decir que la función f resulta de las funciones g1, g2, g3, gm y h por composición. ¿Sí? Esta es entonces la caracterización de la definición de funciones, o la definición de una nueva función, f a partir de la composición de g1, g2, gm y la función h. ¿Sí? Notemos que este es un concepto que hemos utilizado anteriormente en matemáticas, cuando definimos una cierta función, el seno de x elevado al cuadrado, ¿sí? Yo puedo pensar que lo que estoy haciendo es componer la función seno aplicado a un argumento x, y a su vez la función elevar al cuadrado la aplico al resultado que me devuelve seno aplicado a un argumento x. O sea que la composición de funciones muchas veces la utilizamos, ¿sí? De manera muy habitual cuando esta cantidad g1, g2, gm se reduce a un único individuo. Pero lo que tenemos que notar es que esta definición es general. Yo la puedo aplicar a una situación cualquiera una vez que tengo establecidas cuáles son las funciones involucradas.
Bien, y ahora vamos a ver un constructor adicional, ¿sí?, que es un poco más complejo, denominado recursión primitiva. ¿Cómo establecemos este constructor? Imaginemos n mayor o igual que 0 y una función g que es n área, ¿sí?, es decir, toma un argumento formado por n elementos, y una función h que es n más 2 área. Esto significa que h va a tomar como parámetro n más 2 cantidad de valores. Yo voy a decir que una función f, n más un área, es decir, sus argumentos son n más 1, va a ser una función tal que para cualquier n upla x1, x2, xn formada por naturales y un m natural, yo voy a poder definir f utilizando este patrón de construcción. ¿Qué estamos observando en este patrón de construcción? Este patrón corresponde a lo que se llama el constructor de recursión primitiva. En el constructor de recursión primitiva, yo digo que f resulta de g y de h por recursión primitiva, por la razón siguiente. Yo estoy estableciendo, en este caso, una definición de f en dos casos, ¿sí?, en dos situaciones diferentes. Por un lado, defino f para un caso en el cual el último de sus parámetros, ¿sí?, recordemos que f tiene n más 1 parámetros, el último de sus parámetros vale 0. En el caso en que el último parámetro de f vale 0, lo que estoy diciendo es que para calcular el valor de f en x1, x2, xn, lo que tengo que hacer es recurrir a la función g. ¿Y quién es la función g? Es una función recursiva primitiva que alguien me dio o que ya me dieron previamente. Y para calcular la función f en x1, x2, xn y el parámetro que aparece último incrementado en 1, para calcularla en ese punto particular, lo que debo hacer es recurrir a la función h, que también me la dieron, pero la función h tiene la particularidad de que va a estar definida a partir de una invocación recursiva. Como estamos viendo acá, la función h para ser calculada requiere que yo le dé como parámetros x1, x2, xn, todos estos argumentos que tengo aquí, el valor de este contador, que es el último parámetro decrementado en 1, aquí es m más 1 y aquí pasa a ser m, y el último elemento que va a tener h, ¿sí?, para realizar la invocación, antes de poder ser usada, es la misma función f, con los mismos parámetros x1, x2, xn, teniendo este contador también decrementado en 1. Intuitivamente, entonces, ¿qué podemos ver acá? Que para calcular, por ejemplo, f en x1, x2, xn, con este valor siendo 2, voy a tener que calcular h en x1, x2, xn, en el valor 2, calculando también f en x1, x2, xn, utilizando acá el elemento que está antes del 2, que sería el 1. Al hacer eso voy a tener una llamada recursiva, ¿sí?, a la misma función f, y voy a tener que calcular la f utilizando el valor 1 de este parámetro contador. Para calcular f en el valor 1 voy a recurrir a calcular f en el valor 0, y cuando quiera calcular f en el valor 0 voy a tener que utilizar el caso de salida, para lo cual voy a utilizar la función g. Una vez obtenido ese resultado voy a poder desandar todo el camino y obtener el valor de f original que estaba buscando, ¿sí?, de manera similar a como usábamos la recursión para el cálculo, por ejemplo, del valor de factorial de un número, ¿sí?, cuando resolvíamos ese algoritmo en lenguaje Pascal. O sea que lo que tenemos aquí es una manera de controlar entonces la realización de recursión. En definitiva, las funciones recursivas primitivas se comportan en forma similar a una especie de Lego matemático, en el cual yo tengo ciertas piezas base, la función 0, la función sucesor, proyección de distintos tipos, ¿sí?, elegir el primer componente de un arreglo de 3, elegir la segunda componente de un arreglo de 3, 0 aplicado a un arreglo de 4, 0 aplicado a un arreglo de 5 elementos, ¿sí?, por arreglo entendemos una n upla cualquiera, y utilizando composición y recursión primitiva, yo voy a terminar armando distintas funciones arbitrarias que toman n números naturales y me devuelven un cierto número natural, ¿sí? O sea que esta es un poco la filosofía que intentan capturar las funciones recursivas primitivas. Vamos a ver ahora entonces cómo es que llegamos a poder hacer que esto sea algo utilizable de manera práctica, ¿sí? Vamos a plantear algunos ejemplos sencillos inicialmente y vamos a ir aumentando gradualmente la complejidad de los mismos.
Imaginemos que tengo una función que toma dos elementos, x e y que me devuelve siempre el valor de la segunda componente, la componente llamada y. Si yo quiero representar esta función que tengo aquí a través de la noción de función recursiva primitiva, lo que voy a tener que hacer es analizar, en primer lugar, el input o la entrada que tiene esa función, pensarlo como si fuera un arreglo de elementos. Tengo un arreglo de dos componentes, x e y. Para ese arreglo de dos componentes, yo lo que quiero hacer es seleccionar la segunda componente. De manera tal que si recordamos la noción de proyección que denotábamos con la letra pi, lo que podemos observar acá es que yo puedo elegir de un arreglo de dos componentes la segunda componente, con lo cual devuelvo efectivamente el valor de y. En consecuencia, yo puedo decir que esta función f de x, y, que devuelve siempre y, es una función recursiva primitiva. Todos los números constantes, todas las funciones constantes, son recursivas primitivas. En particular vamos a analizar el caso de una de ellas, que sería la función 2. Quiero definir una función tal que cualquier valor input que yo le dé me devuelva siempre la constante 2. Si pensamos, esta función 2 la podemos conceptualizar de la forma siguiente. Podemos tomar la función 0, que dado un cierto input, me devuelve siempre 0. Si a 0 calculo su sucesor, por composición, obtengo el valor 1. Y si sucesor compuesto con 0 le aplico otra vez por composición sucesor, obtengo, por supuesto, el valor natural 2. Por lo tanto, la función 2, que es siempre el valor constante 2, número natural, es una función recursiva primitiva. Vamos a saltar ahora a un caso más complejo, ¿sí?, que nos muestra el poder de la recursión primitiva para definir, ¿sí?, situaciones más sofisticadas, ¿sí? Particularmente lo que vamos a notar es que yo voy a poder armar la definición de distintas funciones y voy a jugar, ¿sí?, con las nociones de composición, la noción de recursión primitiva y las funciones iniciales de diferentes maneras, ¿sí? En los ejercicios que realicen en la práctica, de alguna forma van a ganar confianza en cómo utilizar y combinar esos elementos para resolver problemas. Entonces, para el caso de suma, podemos pensar que la noción de suma es algo que es definible a través de la recursión, ¿sí? Si recordamos en resolución de problemas y algoritmos, nosotros realizamos el proceso de sumar dos números utilizando justamente la idea de que la suma de un número con 0 me devolvía el mismo número. Y yo podía pensar que la suma de un número con el número más 1, ¿sí?, con el segundo sumando incrementado en 1, era equivalente a realizar la suma del primer sumando con el segundo sumando, ¿sí?, incrementando todo ese resultado en 1 al final, ¿sí?, después de haber realizado esa suma que era un subproblema asociado al problema de sumar dos números. Esa misma metáfora de cómo modelar la suma recursivamente, yo la puedo capturar a través del constructor de recursión primitiva. Si observamos esta definición que tenemos acá, estamos viendo que yo tengo un caso base y un caso recursivo. El constructor de recursión primitiva me obliga a utilizar este formato, ¿sí?, y no puedo apartarme de él. Con lo cual, debo siempre incluir n más 1 parámetros en la definición de la función f, n parámetros en la definición de la función g y n más 2 parámetros en la definición de la función h. Y además, debo también hacer las cosas de forma tal que el parámetro que aparece acá es este parámetro decrementado en 1 y la función f aparece invocada recursivamente con el parámetro inicial m más 1, pero decrementado en 1. Si pensamos el caso de la función suma, tenemos entonces que observamos que podemos plantear lo siguiente. Yo podría notar que la función suma de x con un 0, con un valor 0, la puedo definir de forma sencilla, sería un cierto g. En particular, intuitivamente, ¿qué notamos? Que si yo quiero sumar x más 0, el resultado de la suma es directamente x. Por lo cual, si yo tengo dos elementos, ¿sí?, o tengo un único elemento x, el resultado que yo quiero devolver aquí es simplemente el elemento x. En el caso de que yo quiera sumar x con y más 1, ¿sí?, yo podría pensar que lo que quiero hacer es calcular una función h, que se calcula a partir de resolver primero la invocación recursiva a suma con x, y.
Intuitivamente vemos que si yo hago la suma de x con y a este resultado que tengo acá lo incremento en 1, lo que estoy obteniendo es la respuesta a lo que estoy buscando. Ahora, ¿cómo puedo incrementar en 1? Tengo justamente una función recursiva primitiva inicial que me permite hacer eso, que es sucesor. Entonces, yo puedo expresar esto que estoy buscando acá diciendo, quiero elegir el primer componente de un arreglo de 1, o sea, con lo cual devuelvo x. Y en el caso que tengo acá, lo que puedo decir es, yo quiero tomar la suma de x con y encontrar el sucesor de ese elemento. Para considerar el sucesor de este elemento, yo lo que tengo acá son tres componentes, ¿sí? Notemos que tengo x, y suma de x con y. Por lo tanto, esta función h va a tener que ser una función compuesta, no es una función que puedo definir en un único paso. Tengo que pensar que de estos tres elementos me quedaría yo con la suma de x e y a eso debería incrementarlo en 1, pero esto no lo puedo hacer, así como está escrito acá. ¿Por qué? Porque no respeta el formato de recursión primitiva. Lo que sí puedo hacer es definir una función h que compone sucesor con proyección de un arreglo de 3, el tercer elemento, con lo cual yo escojo esta tercer componente y es esa componente a la que incremento en 1, consiguiendo el resultado deseado. En definitiva, esta definición que tenemos acá es la definición de suma de dos números naturales, capturando la noción de suma como una función recursiva primitiva. Más adelante vamos a mostrar justamente que este enfoque que presentamos acá nos brinda el resultado correcto y nos permite sumar dos números naturales cualquiera. Vamos a terminar esta primera parte de este módulo diciendo que las funciones recursivas primitivas constituyen la menor clase de funciones que contiene a todas las funciones iniciales y es cerrado bajo composición y recursión primitiva. Ninguna otra función que yo pueda armar, excepto las funciones bases y las construibles según las reglas anteriores, van a ser funciones recursivas primitivas sobre los números naturales. Lo que vamos a abordar en la parte que sigue es una caracterización formal de qué significa derivar formalmente una función. Cómo podemos expresar de alguna manera esto formalmente, capturando exactamente qué función estamos construyendo y a través de qué pasos. Y vamos a mostrar también distintas propiedades y elementos característicos de las funciones recursivas primitivas. Por ahora, entonces, dejamos terminado aquí esta primera parte de este módulo sobre funciones recursivas primitivas. Muchas gracias.